Mis amados Ahim, Shabbat Shalom a todos y cada uno de ustedes. Les deseo en lo más hermoso de este Yom, pues que ustedes se deleiten con su familia y si están en vuestras comunidades igual, lo hagan también, deseándoles muy unas excelente Shabbat para cada uno de ustedes. Este Yom estoy aquí nuevamente para hablarles un tema más otra vez y poder aportar algo, obviamente, pues que tú también puedas estudiar y indagar y buscar, encontrar lo que tenemos que hacer. Si tú ves ahí en la pantalla, pues vas a ver que ahí está Yud Hei Vav Hei, es el único nombre. Entonces este tema está dirigido a decir que los Talmid o los discípulos enseñaron que el Eterno es uno, ¿sí? Como Yeshua dijo. Ellos no enseñaron otra cosa. Ellos enseñaron tal cual su maestro también dejó, porque ellos son judíos y entonces no podían tener otra concepción. Por lo tanto, te invito a que este video igual puedas compartir con tus amigos y también puedas dar este like, por favor, porque es necesario para que el video se vaya tomando mayor importancia con este like que tú pongas, que será para mí una gran bendición de parte de ti, de que estoy permitiéndome a poder esto enseñarlos a través de este medio y poder también aportar, ya que el Eterno me ha permitido ah, salir de otros estados a un estado que estamos caminando en estas raíces hebreas, pues es importante que también los demás sepan, porque el conocimiento del Eterno es para todos. Así es que hoy vamos a hablar, en este caso hoy, acerca del tema que es muy importante con respecto a lo que acabé de decir ya hace un rato, que es la parte que nosotros tenemos que saber. Los Talmud enseñaron de un solo Elohim, no enseñaron de otro, ¿sí? Y como ya cité en un video, pues mis amados hermanos en la anterior, desde antes, ¿sí? De Yeshua hasta los días de Yeshua y los primeros Talmidim o los discípulos, la teoría o la teología trinitaria nunca no se conocía. Aun cuando el politeísmo se proliferaba, las divinizaciones y los dioses de aquellos pueblos y culturas que se vivían. De acuerdo a los registros históricos, obviamente que se sabe esto, y también de los estudios que han hecho de los filólogos y otros que investigan buscando esto, saber más. Cada uno de ellos coinciden en esto, en cambio, sí coinciden que son producto de las reinterpretaciones que se dieron una teoría que es conocida la Trinidad, una teoría tardía, que más o menos se da por los años 100, 200, 300 y 400 después del ocultamiento de Yeshua. Y este mayor antagonismo se dio es con claridad en el concilio de Nicea del año 325, donde nace este pensamiento que más tarde, por el año 381, finalmente el emperador Teodosio estableció el credo del concilio de Nicea. Esto ya lo hizo como una norma para su dominio, convocando al concilio de Constantinopla para aclarar esta fórmula, la fórmula trinitaria, ¿no? Y aquel concilio acordó colocar, pues obviamente, al Espíritu Santo en el mismo nivel de Dios y de Cristo y empezó prácticamente a perfilarse esta doctrina trinitaria. Por esto, mis amados Ajim y Ajiod hermanos, es necesario volver a recordar que los primeros Talmidim conocían, sabían y guardaron el principio que dice en Devarim 6:4 o Deuteronomio 6:4, ¿sí? Porque sabían que el mandato es cumplir y las siguientes generaciones también deben vivir con este principio, porque es lo que decía la Torá. Dice la Torá. Mire, les voy a leerla en el Devarim capítulo 6 7 al 9 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando en tu casa y andando por el camino y al acortarse y cuando levantes y la atarás como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 7
al 9. Este fundamento, sí, mis hermanos, este fundamento es lo que se proclama con el maestro de Torah también, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Porque en la mente del judío jamás se cambió que el Eterno sea tres. Siempre es uno. Y por esta razón que en los primeros siglos, en este caso de Yeshua, también enseñó lo mismo. Respuesta categórica que él, recordemos que dio a la pregunta del cual era el gran mandamiento. ¿Sí? Dio una respuesta diciendo que el Eterno es uno. Si este fundamento proclamaba, en este caso, el maestro de Torah, la pregunta surge la pregunta, ¿será que los talmidín distorsionaron este principio? ¿Quiénes distorsionaron entonces realmente? Como ya dije, toda esta teoría trinitaria no nace en la teología judía, sino años más tarde con la mezcla idealizada del greco romano. Por todo esto es necesario, obviamente, respaldarnos en la Sagrada Escritura, eh, qué es lo que hablaron realmente, en este caso los Nevi'im, los Sheliachim, en especial Shaul en sus cartas, para determinar, encontrar. Vamos a ver unos pasajes que dice en la Torá, sí, en la Torá está escrito, realmente, dice en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 9:13, dice lo siguiente. El Eterno dijo entonces a Moshe, aquí quiero un poco aclarar con respecto a lo cuando yo digo eterno, en realidad, por las situaciones que no se ha podido ser tan claro con respecto a la pronunciación, porque en letras hebreas, como tú verás en la pantalla, lo que ves Yud, Hei, Vav, Hei, cuatro consonantes que están ahí dichas que es el nombre, pero la pronunciación no sabemos realmente cómo es. Entonces yo muchas veces le digo eterno, porque sabemos que Él es el eterno, es nunca cambiado ni cambiará, siempre ha sido el eterno y el que ha creado todo en lo absoluto y en soberanía en todo sentido, ¿sí? Entonces por eso lo menciono. Valga la aclaración con respecto a esto. Entonces el Eterno dijo a Moshe, madruga de mañana y preséntate a Paró, o sea, a Faraón, y dile así, dice el Eterno, el Elohim de los hebreos, el Elohim de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, pues esta vez yo, Aní, ¿sí? Yo, Aní, se dice en hebreo, enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, a fin de que sepas que no hay otro como yo. Camuní, ¿sí? En hebreo, Camuní, en toda la tierra. No hay otro. Y aquí estamos viendo que no hay otro. El Eterno es uno y único, ¿sí? Quien pretenda poner otros, ya eso es idolatría. Libro de Deuteronomio, capítulo 3, verso 24, dice, oh Adonai, oh Señor, el Eterno, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Elohim hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos poderosos como los tuyos? Un reconocimiento a un solo Elohim, a un solo Eterno. Devarim 4:35 dice, a ti te fue mostrado para que supieras que el Eterno, Él, Elohim, no hay otro fuera de Él. Deuteronomio capítulo 32, 39. Ved ahora dice que yo, el Eterno, y no hay Elohim fuera de mí. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero, yo sano, no hay quien pueda librarse de mi mano. Estas son las citas que estamos tomando en breve para indicar que siempre ese era el pensamiento existente en la mente del pueblo hebreo. Ahora veamos lo que dicen los Ketubim o los escritos. También hay varios que habla acerca de esto. Primera Samuel 2:2 dice, no hay Kadosh, o sea, no hay santo, como el Eterno, porque no hay nadie como tú, nadie, ni hay roca como nuestro Elohim. Segunda de Samuel 7:22 dice, por tanto, cuán grande eres, oh Adonai, el Eterno, nadie
No hay como tú, ni hay otro Elohim aparte de ti. No hay otro Elohim. Ese es uno y único, conforme a todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos. ¿Sí? Es decir, no solamente desde ese momento, sino ya se dio la manifestación como el uno y único siempre. En 1 Crónicas 17:20 dice, oh Yahweh, no hay nadie como tú, ni hay Elohim fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Son los que están en los escritos de Ketubim. Ahora vamos a ver lo que dicen los profetas. En los Nevi'im también hablaron de que hay uno solo. Isaías capítulo 45:5 dice, yo soy el Eterno, y no hay otro. Fuera de mí no hay Elohim. ¿Sí? En el libro de Yirmiyahu, capítulo 16, dice, oh Yahweh, no hay nadie como tú, grande eres, grande es tu nombre en poder. Y en el mismo libro de Yirmiyahu de Jeremías 32:39 dice, y le daré un solo corazón, un solo camino para que me teman todos los días y en bien suyo y sus de sus hijos después de ellos. Ahora, aquí, así, bueno, hermano, pero ¿qué tiene que ver con esto? Aquí, mire, daré un solo corazón, porque ese es siempre el atributo del Eterno, uno solo, un solo camino. Es que hoy hay diferentes caminos. ¿Por qué? Porque unos creen en dos, otros en tres, y otros creen en muchos, y otros inclusive, unos idólatras en su dimensión. Entonces, está haciendo entender a través del profeta Yirmiyahu, dice que va a dar el Eterno un día X, dará un solo corazón y un solo camino. ¿Sí? Bien, ahora en el libro de Zacarías 14:9 dice, aquí es un poco más claro en su totalidad lo que dice el profeta. El Eterno será rey sobre toda la tierra, y aquel día el Eterno será uno, y uno su nombre. He aquí las diversidades de mucho cómo se ha creado. Obviamente este pasaje es un pasaje mesiánico. Llegará el momento donde todo termina, porque hoy por hoy las denominaciones, las iglesias por sinnúmero de nombres y etcétera, etcétera, se ha proliferado por todo lado y es más, en cada una de ellas se ha dado a una teología, una trinidad que nunca nació en la mente para el pueblo del Eterno. Todo este principio, Yeshua conocía estos porque él era un hombre que guardaba Torah. Por lo tanto, nunca pudo haber mencionado otro Elohim, obviamente, fuera del Eterno. Entonces, para afirmar este fundamento, citamos lo que dice en el libro de Yohanan, capítulo 17:21. Vamos a hablar lo que dijo las palabras de Yeshua, cuando dejaron los registros, en este caso, luego del ocultamiento que se dio, escribieron los talmid que se quedaron y que dieron las buenas noticias al mundo entero acerca de Yeshua. ¿Qué dicen? Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. También ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el propósito. Uno. Hay un solo Elohim, no hay como tal teología se ha creado. Estas son evidencias que no podemos nosotros cambiar, obviamente por nuestros caprichos, o con una teología que determine lo contrario. Por esta razón, yo estoy citando varios textos que aseveran que jamás nuestro pueblo concebía la idea de que hay tres personas, ya que esta idea, como les dije, nace luego del ocultamiento de Yeshua. Sin embargo, cuando vemos a la luz del Ruach, el mal llamado Nuevo Testamento, tampoco encontraremos esta idea idolátrica, esta idea de trinitario, sino de un solo Elohim, que es el Eterno. ¿Sí? Ahora, para dejar en claro al respecto, acudimos a los escritos que están en el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento de cómo pensaban nuestros Talmid, ¿sí? Luego del ocultamiento de Yeshua.
Miren cómo fue registrado. Veamos lo que dice en el libro de Yohanan, capítulo 10, verso 30 hasta el 38. Vamos a leerlo. Dice así. Y, y yo y el Padre somos uno. Ese es siempre, ¿sí? Una vez más, los Yehudim recogieron piedras para apedrearlo, y Yeshua les respondió, ustedes me han visto hacer muchas buenas obras que reflejan el poder de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me van a apedrear? Los Yehudim respondieron, no te apedrearemos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia que tú eres solamente un hombre, te estás haciendo como si fueras Elohim. Esto era claro en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. Era muy claro esto. No había tal cosa, por eso les dije que en ningún momento, hasta los tiempos de Yeshua, jamás se sabía acerca de esto que haya otro más. Ni tampoco Yeshua fue parte de esto para hacer como pretendió en este caso en Nicea, a decir, establecer que Él es el Hijo de Dios, es otro, o sea, tres poderes, tres dioses. No, no hubo nunca más esto. Sí, nunca hubo. Entonces, dice, sigue diciendo la escritura, no te apedrearemos, sí. Eh, Yeshua le respondió, ¿no está escrito en su Torah, ustedes, pueblo, son Elohim? Cuando esto estaba citando, pues estaba citando, no sé si se les viene a la idea, es del Salmos 82:6, ¿sí? Es lo que está citando. Y si él llamó Elohim a la gente a la cual la palabra de Elohim era dirigida, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces ustedes le están diciendo que el Padre apartó como Kadoshi y envió al mundo. Están cometiendo blasfemia solo porque dije, yo soy el hijo de Elohim o el Ben Elohim. Si yo no estoy haciendo obras que reflejan el poder de mi Padre, no confíen en mí. Se está diciendo claramente. Si no creen que, no confíen en mí, eso es todo. Pero si las obras que estoy haciendo reflejan el poder de mi Padre, a pesar de que no confían en mí, confíen en las obras para que entiendan de una vez y por todas que el Padre está unido a mí y yo estoy unido al Padre. Esto es muy importante porque cuando se entiende este nivel, está es dando a entender de cómo el nivel, la vasija que es en este caso Yeshua, el que está asignado para este plan que el Eterno ha preparado, es una misma cosa, está recibiendo tal y cual y eso es lo que está haciendo la voluntad del Padre en su plenitud y completitud. Entonces, por eso Él dice, yo y mi Padre, pues estamos unidos. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo, ¿sí? Pero no que Él sea un representante, un Dios más aquí, ¿no? Entonces Yeshua estuvo hablando siempre es uno, de uno. Ahora, en el libro de Yohanan capítulo 14 también vamos a ver los versos 9 en adelante. Dice, Yeshua le respondió, han estado tanto tiempo con ustedes. Esto era con respecto a lo que Felipe le estaba planteando, ¿no? Que muéstranos, y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces dice, sí que tú me conoces, dice Felipe, todo el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que, como puedes decir, muéstranos al Padre, ¿sí? La manifestación de Yeshua y el Padre que se manifiesta en Yeshua no significa que Él sea otro más, sino Él es la vasija que viene y trae y desciende para poder a través de esa vasija manifestar todo lo que es el Eterno, lo que desea con su creación. Sigue diciendo el verso 10, ¿tú no crees que yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo? Lo que le estoy diciendo no lo digo de mi propia iniciativa, sino el Padre que vive en mí está haciendo sus propias obras. Confíen en mí y yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo. Pero si no pueden creerme, entonces confíen por las obras en sí. En definitiva, lo que Yeshua les lleva es a entender que el Eterno en realidad es nada más que uno. ¿Sí? Y es lo que dijo en Yohanan 17:3. Vida eterna es esta, que te conozcan, el único Elohim verdadero y a Yeshua HaMashiach a quien enviaste. Son textos que nos dejan muy claras a nosotros. Ahora veamos el pensamiento de los seguidores de Yeshua también. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía?
Shaul en su carta escribiendo a los hermanos que están en Roma. Dice en Romanos 3:30, ya que hay un solo Elohim, hay un solo Elohim, el cual declara justos a los incircuncisos en base de la emuná y por medio de la emuná a los incircuncisos. Luego de hablar de los sacrificios a los ídolos y que no hay nada, sino que hay un solo Elohim, Shaul hablándole de esta manera, vuelve otra vez a reafirmar lo que dice en el libro de Corintios 8:6, primera de Corintios. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Adón Yeshua HaMashiach, por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Yeshua HaMashiach es la vasija, el que nos lleva. Esto más o menos cuando recordarán cuando Moshe estaba con el Eterno, recibiendo los preceptos en el monte. ¿Quién estuvo allí? Moshe, el Eterno estaba allí en la luz, pero cuando él descendía y decía que escuche, ¿qué es lo que dijo el pueblo? No queremos que él, no queremos escuchar a que nos hable, sino habla tú y luego tú nos dices. Ese es en el enlace. Entonces, Yeshua, este es nuestro medio de enlace con el Eterno, pero él no es otro Elohim más, no, no lo es. ¿Sí? Y aquí lo dice también en Gálatas 3:20, dice, el mediador no es de uno solo, pero Elohim es uno solo. Bueno, en vuestras traducciones van a encontrar Dios es uno solo, ¿no? Entonces, el Elohim es uno solo. Y en Efesios 4:6 dice, un solo Elohim y Padre de todos, un solo Elohim y Padre de todos, quien está sobre todos y a través de todos y en todos. Y otro de los textos que vamos a ver de Shaul, Timoteo es uno de los de Talmid de Shaul, ¿no? Y le dice de esta manera, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal e invisible, el único Elohim, ¿sí? Sea honor y cabod por los siglos de los siglos. Amén. No hay un, Timoteo 1:17, acabé de leerlo, ahora vamos a leerla. Dice, pues hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua el hombre, Hamashiach. Timoteo 2:5, primera. Vemos cómo este panorama nos va llevando a ver que hay uno solo. Vuelvo, repito, la idea de la Trinidad, inclusive cuando vemos en el libro de Matitiajo 28, ¿sí? Exactamente, quisiera ver mejor exactamente Matitiajo 28, 19 me parece que es, donde aparece la palabra de Trinidad. O sea, no la palabra Trinidad, pero en donde comienza a decir que se lo haga en el nombre de ese, ¿sí? Dice, 18, 19 especialmente. Ir pues, dice, eh, discipulad a todas las gentes, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este texto nunca, inclusive estudios que se han hecho, los filólogos que han estudiado en los rollos, nunca encontraron y siempre pusieron sus comentarios que este texto no aparece, es un agregado. Pues ya nos imaginamos quiénes pueden haber hecho esta agregación, ¿no es cierto? Bueno, entonces también vemos claramente definiciones. Un solo Elohim, un solo mediador. ¿Sí? Un papel que es el creador y un papel que es el mediador, en este caso Yeshua HaMashiach. Luego de hablar de las obras de la fe, de todo eso también, en Jaco también vemos, o sea, en Santiago 2:19, ¿qué le dice? ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces, los demonios también lo creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces, ¿hay Trinidad? Por supuesto que no, no hay. ¿Sí? No hay. Si en Devarim 6:4, Deuteronomio 6:4, se determina que el Eterno es uno,
Atrevernos a hablar fuera de contexto y de una teología que es la greco-romana, que pretende hacer creer que hay tres personas, eso se llama idolatría. Esto es idolatría. ¿Por qué? Porque nunca la escritura está enseñando acerca de esto. Y esta idolatría, pues obviamente nació y se mezcló en la ideología que nació en el concilio de Nicea. Este concilio de Nicea, que es de la Trinidad del concilio de Nicea, en el año 325 después de la era común, o después de Cristo, como les llaman, dice que en este sentido, la complicación que se presenta en la Trinidad es que no es una definición bíblica y para todos estos, si no está en la Biblia, esta definición carece de fundamento. Según la historia, la doctrina de la Trinidad se desarrolló gradualmente durante varios siglos y a través de muchas controversias. Entonces dice el primer concilio ecuménico que se celebró en el año 325 en Nicea, ¿sí? Allá en la ciudad de Asia Menor, conocido como Concilio de Nicea I, que fue convocado por el emperador Constantino I Grande, ¿sí? El Constantino I el Grande. Y por consejo del obispo San Ocio de Córdoba, según la historia, en este concilio de Nicea, la doctrina de la Trinidad tomó forma que ha mantenido hasta estos tiempos, doctrina que heredó el, el cristianismo y protestantismo también. Dice la historia que no mucho después de haber reconocido esta teología de reconocimiento del cristianismo, ordenó que los tribunales de justicia obligaran a los moradores de la ciudad artesanos a reposar en el venerable día del sol, o sea, el domingo. Eso dice la Enciclopedia Americana, ¿sí? En la edición 1969, volumen 26, y el artículo determinado como domingo. En el concilio de la Odisea, en el año 364, también se decreta el siguiente edicto. Los cristianos no deben judaizarse sin estar ni estar ociosos del sábado. Miren cómo ya le meten, le manipulan a que prácticamente se cambie al domingo y ya no quieren que haya, sino más bien dice que no deben estar ociosos en el sábado, o sea, en otras palabras, si no, tienen que trabajar, si no deben trabajar en ese día, pero el día del Señor, así se refería al domingo, el venerable día del sol, ¿sí? Deben honrarlo especialmente y siendo cristianos deben abstenerse en lo posible de trabajar ese día, si a pesar de todo se les encuentra judaizando, serán expulsados de Cristo. Esto está registrado igual en el Rev Charles Heavenly en la historia de los concilios de la iglesia. ¿Sí? Ahí entran a Wiki, a Wikipedia también sí lo van a encontrar ahí igual, porque son, ¿sí? En toda esta historia también se tiene datos que Atanasio fue quien define la Trinidad, ¿sí? Él fue quien define la Trinidad. Por esto se dice el credo de Atanasio y dice lo siguiente: la Trinidad fue definida en términos más completos, perdón, quien había apoyado a Constantino en Nicea. El credo se lleva su nombre y declara que adoramos a un solo Dios en Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino uno solo. Es una triada que ellos pretenden formar, hacerle creer, ¿no? Y eso es lo que en el cristianismo se ha proliferado hasta estos tiempos. En muchas iglesias evangélicas y diferentes otras que siguen creyendo en la Trinidad. Y muchas veces cuando se paran frente a un púlpito, ¿qué es lo que hacen? Vamos a leer, dice la Biblia, y comienzan, dicen el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y leen la Escritura. Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque no es nada bíblico. Vuelvo, repito, eso de Mateo 28, capítulo 19, no es, no tiene, no hay en los registros de los rollos. Eso ya fue manipulado, pero está ahí. Entonces, como no investigamos, como no estudiamos a profundidad, estamos confiados de lo que nos dijeron es verdad. ¿Sí? Con estos antecedentes que nos lleva a entender y tener la mejor idea que todo ha sido ¿qué? Una manipulación ideológica fuera de contexto de las Sagradas Escrituras. Sí, mis hermanos.
Eso es. Y por esto me atrevo a decirles con claridad que siempre en la Torá y luego los Nebim, o sea, los profetas y hasta el tiempo de Yeshua, no se sabía nada de Trinidad. Y dejando pues en evidencias claras que en las Sagradas Escrituras jamás ellos proclamaron tal teología, sino como el único Elohim, a lo que Shaul vuelve a decirnos, ¿sí? En el libro de Primera de Corintios 1:10 dice lo siguiente: Os ruego que, pues hermanos, por el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Sí? Siempre llevando a pensar en una misma cosa, una. ¿Por qué todos estos escritos nos hablan así? Porque tenían muy claro de cómo Yeshua dijo la misma palabra, ¿sí? La misma palabra que relatan en los evangelios, tanto en Mateo 19:17, Marcos 10:18, Lucas 18:19, cuando se habló del bueno, ¿qué dijo Yeshua? Uno solo es bueno, Elohim, ¿sí? Yeshua dejó pues prácticamente este mismo legado hasta el día de hoy a los que estamos caminando en raíces hebreas y hemos encontrado, agradecemos al Creador, pero tampoco denigramos a quienes están todavía en diferentes denominaciones, religiones. No lo estoy denigrando, ¿sí? Yo también pasé por ahí porque no entendí, estaba por mi ignorancia, estuve allí. Pero ahora en la misma escritura, por ejemplo, en el mismo libro de la Torá que vino Yeshua hablando, Yeshua habló de la Torá. Por eso que ante una pregunta de los escribas, cuando le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento? Entonces el primero es, ¿qué le dijo Yeshua? Oh Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Es uno. Marcos 12:32. Entonces, miren, esto estaba en la escritura, pero lamentablemente nos hicieron entender las teologías doctrinarias, es la que llevaron a entender cosas que no son. Todo, todo está tan claro, miren, que no se puede distorsionar. Pero, obviamente, luego de Yeshua, sí sucedió. Como hemos visto, lo que dice la historia. ¿Sí? Cambiaron, malinterpretaron, pero es claro lo que dice los escritos en cambio del Sheleachim, o sea, todo lo contrario, aunque muchos pretendieron hacer creer esto, pero en la escritura en cambio no se cambió, aunque sí lo hicieron, pero no se dieron cuenta que algún rato se podía esto salir a la luz tal con el entendimiento y la guía del bendito sea. ¿Qué es lo que dice cuando dijo Shaul a Timoteo? Que guardéis el mandamiento sin mancha, irreprensible hasta la manifestación de Yeshua HaMashiach, nuestro don, la cual mostrará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, único, no tres, el rey de los que reinan, el Adón de los que gobiernan, el único que tiene inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver, a él sea honor y dominio y eterno. Amén. Así es como, en este caso, el bendito sea ha dado a entendernos a través de este que estamos viendo, citando varios textos, nos damos cuenta que es la unidad, es única del Eterno. Como te dije, en el texto hebreo no se puede cambiar. Podrán haber hecho diferentes reinterpretaciones de reinterpretaciones, pero en el texto hebreo nunca pudieron agregar más, porque solamente hay Yud Hei Bad Hei, el Eterno. Esa es la luz verdadera. Esa es la luz que el Creador quiere que nosotros conozcamos y tú también. Por esto, mi amado hermano y hermana, pues tienes que investigar, tienes que seguir adelante. A ti, mi amado líder de cualquier congregación, iglesia que estés allí, igual. ¿Por qué te detienes? O porque tal vez tu maestro, el que está al frente, el guía, te dice, no, cuidado con que te estés y si vas a hablar, pero oiga,
pastor, me doy cuenta que aquí en la escritura mismo hay que no hay Trinidad, o sea, como tal. Porque a la final solamente hay dos textos que respaldan. Pero en cambio nosotros si vemos toda la escritura, toda la Sagrada Escritura, tanto el Tanago, el Antiguo Testamento como lo llaman, y el Nuevo Testamento, habla del Eterno como uno y único. Ante todo esto, hablamos, ante un 99% a 1% de que serían dos textos, ¿quién tiene que entender? ¿Y quién tiene que dar la razón? Es el 99, no el 1. Entonces, hazlo, investiga, sal, libérate, encamina en el camino verdadero, porque los discípulos enseñaron que el Eterno es uno, no dos o tres, siempre enseñaron uno, ¿sí? Y importante, puedes ver en mis videos, te invito a que veas la falsa Trinidad, parte uno y parte 2. Es muy ahí donde también igual detallo muchas cosas que es importante. Hay muchos libros que tú puedes entrar e investigar y estudiarlas y encontrar la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Por tanto, mi amado hermano y mi hermana, espero haber aportado esto para que tú puedas seguir investigando y estudiando y dejarte en tu mente que el Eterno es uno y único. ¿Sí? Devarim 6.4 o Deuteronomio 6.4 dice muy claramente, ¿sí? Muy claramente. Lo puedes leer. Este principio en nuestro pueblo, de nuestros hermanos de la casa de Judá, es un principio muy, muy profundo para ellos. Por eso que a él, si te quieres hacerle creer en algo que es fuera de ello, no lo vas a poderlo. ¿Por qué? Porque tienen muy claro el concepto que el Eterno es uno. Y peor si lo vas es que Jesús, como lo llaman, que acepte porque es y la Trinidad y eso, peor. Para ellos eso es idolatría. Crear otro aparte del eterno y hacer una divinización, eso es idolatría. Por lo tanto, te agradezco por haberme eh, visto y darme un like, sí, por favor, en eso me gusta. Entonces, te agradezco y espero pues que tú puedas seguir compartiendo tus videos en este canal que es mi canal, que si quieren entrar y compartir a otros, el canal es Juan Aliauca, eh, Raíces Hebreas. Deseo pues una excelente semana y un buen Shabbat Shalom que estás ahí deleitante. Hasta una próxima ocasión, que el Eterno les bendiga y les dé mucha sabiduría durante toda esta semana para seguir en corrección, haciendo las cosas de una manera correcta. Bendito seas con cada uno de ustedes y hasta una próxima oportunidad, mis amados hermanos y hermanas. Shabbat Shalom y Shavuot Tov.